Ok, listo. Buenos días. Otra vez, buenos días a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Los que están aquí en vivo y también los que están asistiendo por las grabaciones. Bienvenidos. Hoy tenemos la lección 7 del Dios verdadero, del serie Las enseñanzas de Dios o de Jesús. Y la lección 7 es el tema es la Santa Iglesia Cristiana o la Iglesia visible e invisible. Y empezamos con una oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por reunir a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Y te agradecemos por los líderes, las congregaciones y las denominaciones que enseñan tu palabra en su verdad y pureza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, empezamos con las preguntas de repaso, la tarea para esta lección. ¿Quiénes son la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos? Jesús, adelante. Todos los creyentes en Jesús de todos los tiempos, la iglesia de Dios y el cuerpo de Cristo. Muy bien, excelente. Perfecto. Salvador, parece que el audio ahora está funcionando, ¿cierto? Tal vez no. Vamos a ver. Pues gracias, Jesús. Continuamos entonces. Sí, esa es la respuesta. Todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Por qué a veces se les llama la iglesia invisible? Jesús. Bueno, en el video veíamos que nosotros no podemos escudriñar los corazones. Solo Dios es el que puede ver los corazones. Por eso era que se llamaba la iglesia invisible, porque solo Dios conoce a los que son suyos. Perfecto. Sí, gracias. ¿Algo más, Luis, o no? Sí, yo tengo que la iglesia invisible es la verdadera iglesia que Dios puede ver, creyentes que son nacidos de nuevo. Esa es la iglesia invisible que está compuesta por los redimidos y sellados por Dios. Eso es lo que puedo compartir. Gracias, Luis. Gracias, sí. Nosotros no podemos escudriñar los corazones. Solo Dios conoce a los que son suyos. Ok. ¿Por qué es importante recordar Gálatas 5:9 cuando busca una congregación, una iglesia visible para unirse? Alejandro. Si no mal recuerdo, porque en Gálatas 5:9 habla de que un poco de levadura puede fermentar o dañar el resto del producto o del pan. Igual un poco de la mala doctrina puede dañar a una iglesia o a un grupo de creyentes. Sí, excelente. Gracias, Alejandro. Sí, por supuesto. Gálatas 5:9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y en este caso estamos hablando de la falsa doctrina. La falsa doctrina siempre es peligrosa, no importa cuán pequeño sea el problema que pueda
parecer. Y la falsa doctrina se extiende y afecta a otras doctrinas y eventualmente ataca nuestra confianza en nuestra salvación por parte de nuestro Señor y Salvador. Y por eso también es como veneno. Voy a compartir otro ejemplo. También un pastor me dijo este ejemplo de la falsa doctrina. Y creo que es una imagen bueno para pensar en la falsa doctrina. Pues el ejemplo es una persona en un desierto. Y esta persona en el desierto necesita el agua para sobrevivir, pero no hay. Y cuando la persona encuentra un lago o oasis, el agua allí salva a esta persona. Si el agua tiene bacterias o es un poco sucio, aún puede salvar a la persona. Sin embargo, con el tiempo, es probable que las bacterias maten a la persona. El agua limpia es vital para sobrevivir y mantener la salud. En este ejemplo, el agua puro es el evangelio y la bacteria es la falsa doctrina. Cuando las iglesias comparten el evangelio, la gente escucha ese evangelio y por la fe se salva. Pero a veces, mezclada con ese evangelio puro, hay una doctrina falsa. Y mientras que el evangelio puro salva, la falsa doctrina puede ser espiritualmente mortal para los creyentes. Entonces, esto es otro ejemplo de la importancia de compartir el evangelio puro con otros. Continuamos con la lección 7. Pues antes, Luis, ¿un comentario o pregunta? No, yo tengo una pregunta ahí, porque supuestamente hay muchas iglesias que dice que enseñan la sana doctrina. Sí. Aquí es donde está mi confusión, porque hace poco estaba yo en una iglesia que supuestamente ahí la mujer no hace nada. O sea, solo se sienta y escucha, puede participar en las alabanzas y nada más. Y el hombre tiene toda la potestad y todo eso, o sea, hace todo ahí. Pero entonces, ¿qué es eso? ¿Eso sería falsa doctrina o cómo? Porque ahí no comprendo yo tampoco, porque, o sea, esa parte que ahí según ellos dice que están enseñando la doctrina que es correcta, pero la mujer no tiene ninguna actividad, solo se sienta y escucha la palabra nada más. Ahí es donde está mi Sí, confusión. sí, Luis, vamos a hablar de esta pregunta más adelante en la lección. Sí, tenemos algunas preguntas de este tema. ¿Por qué hay tantas iglesias y qué debemos hacer? Y sí, podemos hablar más de esto entonces más adelante en la lección, si está bien con usted. Sí, sí, no hay ningún problema. Ok, excelente. Continuamos entonces. Sí, entonces el tema de la lección hoy es la iglesia invisible, los creyentes en todo el mundo de todos los tiempos. Nosotros, los creyentes en Jesús, pertenecemos en un cuerpo invisible de todos los creyentes de todos los tiempos en todo el mundo. Somos partes del cuerpo de Cristo y no los veremos todos hasta que estemos en el cielo. Pero estamos unidos
por nuestra única fe en Cristo. Aunque la cultura de la Iglesia Católica Romana dice que solo unas pocas personas pueden ser llamadas santos, la Biblia dice de otra manera. Una mirada rápida a los saludos de muchas de las epístolas mostrará que todos los cristianos deben ser llamados santos, porque han sido lavados en la sangre del Cordero y son perfectos a los ojos de Dios. Ante Dios somos santos, y es correcto llamar santa a la Iglesia y a su pueblo santo. No podemos ver a toda la Iglesia cristiana. Sin embargo, Dios quiere que nos reunamos de manera visible como creyentes que confiesan las mismas creencias. Y confesar en este uso significa creer y afirmar públicamente. Y Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esto es, sí, la introducción de la lección hoy. Ahora vamos a hablar de algunas preguntas. Y después vamos a tener más tiempo para más preguntas también. Pero antes, un comentario o algo antes de continuar. Continuamos. Luis. ¿Y cuál sería la diferencia de la iglesia invisible? Tal vez es que está compuesta por incrédulos también, o ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre qué? La iglesia visible y invisible. Ajá. Ya. Sí, pues vamos a hablar un poco más de esto, creo, también, pero sí, la diferencia es siempre que también tenemos iglesias visibles, pero no sabemos o no conocemos los corazones de las personas. Entonces, a veces en una iglesia visible hay incrédulos y pero también obviamente hay creyentes, pero no sabemos. Solo Dios sabe quiénes son creyentes. Luis, ¿este tiene sentido o no? Sí, tiene sentido. Excelente. Gracias, Luis. Jaime. Bueno, buenos días a todos. Voy en un Gracias. transporte colectivo ahorita, sí voy en otro tipo de huella. Yo lo que quisiera es un argumento, una explicación más, o otro tipo de explicación siempre que pueda afirmar lo de la iglesia invisible. Porque decir iglesia invisible es algo que no se ve, pero un argumento que pueda, además del que se ha explicado, un argumento que se pueda eh, dar, además de solo para dar a entender mejor el concepto de iglesia invisible. Gracias. Gracias, Jaime. Tania. Bueno, yo quisiera decir dos cosas. En primer lugar, como decía usted, es
muy lindo saber que somos santos, porque nosotros no somos santos por algo nuestro, sino que somos santos por nuestra posición en Cristo. Al creer en Jesucristo y declararlo como nuestro único Salvador, estamos santificados por Él. Y otra Sí. cosa que me gustaría decir, y eso es un ejemplo claro, porque cuando Pablo saluda, por ejemplo, la iglesia de los Corintios, que ellos es una iglesia demasiado desordenada, que pasan muchas cosas ahí, pero él de igual manera les llama santos. Y otra cosa que me gustaría decir es que la iglesia invisible es, por ejemplo, el apóstol Pablo, porque nosotros nunca le vimos, no le conocemos, y él es parte de la iglesia del Señor. Y así con gente que ha pasado durante mucho tiempo, e incluso cuando nosotros estemos muertos, gente que va a venir después, nuevas generaciones, gente de otros países que tampoco le podemos ver, a eso se refiere con iglesia invisible. Todos los que creemos en Jesús, como usted decía, de todos los tiempos, de todos los lugares que nosotros no podemos ver y no podemos palpar. A eso significa la iglesia invisible del Señor. Amén. Sí, gracias por estos comentarios, Tania. Excelente. Luis Enrique, ¿quiere compartir algo? Sí, señor, ¿me escucha? Sí, un poco. Parece que hay viento o algo. Sí, ya me acomodo. Bueno, los dos términos, iglesia visible e iglesia invisible. Para mi concepto, la iglesia visible es la iglesia de la cual pertenecemos todos actualmente, que es la iglesia física, corporal, nosotros, la iglesia cristiana, los que nos reunimos, en que el mundo nos ve, que somos vivientes, que estamos viviendo, que el mundo nos ve, nos conocen como cristianos, nos reunimos en las congregaciones, salimos a predicar, mostramos a Cristo, lo hablamos de Cristo, ¿sí? Y la iglesia invisible es, usted sabe, que la misma palabra dice, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí también, ¿sabe? La otra iglesia es la iglesia que dicen, yo creo en Dios, yo no necesito ser evangélico, yo no necesito ir a iglesia, porque yo creo en Dios y yo a Dios le pido y Dios me da. Yo creo en Dios porque yo salgo, me encomiendo a Dios y Dios me cuida. Entonces yo pienso que esa es la otra iglesia, la iglesia invisible, iglesias que confiesan a Dios pero que no están convertidos a Cristo, no tienen a Cristo en sus corazones. Entonces en esos dos perfiles me pongo yo, la iglesia visible, nosotros que nos hacemos ver como tal, y la iglesia que no, que dicen creer en Dios pero de palabra. Sí. Esa es mi apreciación. Sí, gracias, Luis. Y Daniel. Y creo que sí he entendido lo que se ha expuesto, y leemos el libro de Proverbios capítulo 21 versículo 2, que nos dice: cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones, ¿verdad? Lo que el hombre no tiene la capacidad de discernir hacia otro corazón o saber, pues el Señor es el único que lo sabe. Gracias, Daniel. Sí. Muy bien. Ok. Entonces, continuamos con la próxima parte. Vamos a hablar del origen de la iglesia invisible. Y vamos a leer Efesios 1, versículos 3 a 8. Hay un voluntario que puede leer estos versículos. Tania, adelante. Gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Sí, Tania, ¿puede continuar? Hay dos Sí, diapositivas más. Gracias. ya. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Gracias. Uno más.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Gracias, Dania. Amén. Entonces, la primera pregunta, ¿quién nos eligió? El Padre. Sí. Sí, excelente. Sí, entonces la respuesta puede ser simple, pero las implicaciones son tan importantes. Dios es el agente en nuestra salvación. No somos nosotros los que deciden. Dios nos eligió. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cuándo nos eligió Dios? Desde antes de la Daniel? fundación del... Oh, sí, adelante, Alejandro. Y adelante, hermano Alejandro. No, disculpa, desde antes de la fundación del mundo. Gracias, sí. Sí, antes de la creación. Muy bien. Y resalta la doctrina de la salvación solo por gracia, ya que ni siquiera existíamos cuando Dios nos eligió. Nuestra salvación tenía que ser solo por gracia. No podría haber dependido de nosotros. ¿Y cuál fue la motivación de Dios para predestinarnos? No sé, yo pienso que quizás fue su gracia y su amor. Su gracia y su amor. Sí, gracias, Daniel. Sí, su gracia, su amor. El versículo 4 dice que Dios nos escogió en amor. El amor inmerecido de Dios es la fuerza motivadora. Muy bien. Entonces, una pregunta. Esta sección nos dice que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno. Alejandro, adelante. No lo dice. No dice esto, sí. No, y Dios no hace. La razón por la que la gente va al cielo es por Dios los eligió. Y entonces, ¿por qué la gente va al infierno? Van al infierno por sus propios pecados y por su propio rechazo de Cristo. Vamos a leer Mateo 23 y después, si hay una pregunta o comentario, bien puede. Entonces, en Mateo 23, versículo 39, un voluntario que puede leer este versículo. Si gusta yo, profe. Mónica, adelante, gracias. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Amén. Gracias, Mónica. Sí, entonces, según este versículo, o pues anteriormente de Efesios, sí, Dios no, esta sección nos dice que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno. La respuesta es no. No, es por sus propios pecados y su propio rechazo de Cristo. Ok, entonces, en resumen de esta pregunta, el origen de la iglesia invisible, pues es que Dios nos eligió, todos los creyentes, Dios nos eligió antes de la creación del mundo. El origen es Dios y su amor por nosotros. Y por su amor tenemos creyentes en el mundo. Por su amor tenemos una iglesia invisible. ¿Preguntas o comentarios de esta sección? Daniel. Sí, pastor, muy interesante porque a veces hablando del tema de la levadura y las doctrinas, yo en lo personal, y soy muy sincero, hasta el momento yo no me congrego en ninguna denominación por lo mismo. Yo en lo personal, ¿verdad? Yo respeto, pero yo no creo en el tiempo. No es porque, no es porque yo no me guste compartir, pero siento que no aplica y si estoy equivocado, pues en su momento estoy en la apertura de que me van a saber, ¿verdad? Si estoy yo. Con mucha humildad, pues si estoy equivocado, pues pero el tema es acá de que sí creo en la ofrenda. El hombre o la mujer esté dispuesto a dar en su corazón, creo que Pablo no lo dio a entender de una mejor manera, pero el tema aquí del diezmo se ha tomado como algo mercantil, al grado de decir que si yo no diezmo, pues no tengo ganado el reino de los cielos y muchas personas pues han caído lastimosamente en esos engaños. Muchas veces decimos sí, hay que ir, pero no hay que escuchar o no hay que ver al hombre, pero si ese hombre no me está edificando, ¿qué puedo ir a hacer ahí? No sé, como que se escucha muy radical, pero esa es mi posición. Sí le oro siempre al Señor y le pido que Él me lleve donde tengo que estar, poder servir en lo que Él ponga y pues sí, así, pues hasta el momento así estoy con ese pensamiento. Gracias, Daniel. Es un poco difícil escucharle con el audio o algo, pero gracias por sus comentarios. Muy bien. Continuamos entonces con una pregunta. Vamos a dividirnos en grupos pequeños para esta pregunta. Entonces, vivimos en un mundo rodeado de muchas organizaciones, denominaciones y grupos cristianos diferentes. ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos a ellos? Vamos a hablar más de esta pregunta después de los grupos pequeños también, con más diapositivas y referencias de la Biblia. Pero primeramente me gustaría que ustedes hablan de esta pregunta en grupos pequeños. Entonces, ¿cómo quiere Dios que reaccionemos a ellos, a muchas iglesias y muchas denominaciones, los grupos diferentes cristianos? ¿Ok? Entonces, esto es la pregunta.
vamos a dividirnos en grupos pequeños. Tenemos 3 grupos. Y otra vez, la pregunta es, podemos ver muchas organizaciones, denominaciones y grupos cristianos diferentes, muchas iglesias. ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos a ellos? Ustedes pueden entrar sus grupos ahora. Y voy a entrar un grupo también solo para escuchar por la grabación, por los que están asistiendo por la grabación. Jesús, ¿es usted que no puede entrar un grupo pequeño? ¿Siempre hay problemas con esto o no? Porque tenemos Luis Enrique y Jesús en este grupo, entonces ustedes pueden hablar de este tema en este grupo también. ¿Cómo se dice? Hola, profe. Están con nosotros. Hola, hola. Aquí, hermano. Hola, lo siento. Continuamos. Lo siento. ¿Qué iba a decir? Profe. Adelante, piensan ustedes? Salvador. Mucho gusto. Sí, comentaba yo que había muchas denominaciones de las cuales pues creo que nunca llegamos a un, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo decirle? A un solo pensamiento, ¿verdad? Porque el pensamiento de Dios es uno, que creamos en él y hay mucho debate en que pues, muchos no creen en el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos reaccionar? Y, híjole, la verdad que al menos en lo personal, yo he tenido ¿cómo poder decirle? Conversar porque afortunadamente me ha tocado platicar con hermanos que no creen en el Espíritu Santo. Y la verdad me siento mal. Y yo la verdad con ellos, pues de cierta manera, pues yo respeto sus decisiones de ellos. Y yo solamente les digo, en el caso de cuando Jesús fue bautizado, creo que ahí demuestra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en el momento cuando Él se bautiza, entra en el agua. Al momento que él sale del agua, se oye una voz del cielo. Y él es el mismo Espíritu Santo. Y al momento que allí el Espíritu Santo revela la palabra, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Entonces ahí yo
estoy creyendo una palabra y es donde él habla acerca de su iglesia, porque él es el verbo. Yo siento que todos al final es por la interpretación que dan de la misma letra. Muchos han llegado a eso. Bueno, la iglesia de donde yo vengo, que por eso es que ellos manejan todos el mismo criterio y usted cuando habla con ellos siempre van a mantenerse porque es lo que les han enseñado. Entonces, yo parto de ahí de que es por la forma y la enseñanza y cómo interpreta la iglesia o las diferentes denominaciones la palabra de Dios. No pueden llegar a, ¿verdad? Pero como dice usted, si usted lee la palabra y usted pide el Espíritu de Dios simple y llanamente va a actuar en usted, pero en el tanto y cuando su fe, su deseo de recibir sea verdadero y usted se deje llevar por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque hay otros que se llevan por el espíritu de la alegría y del momento y de la calentura, perdón por la expresión, pero así es, y hasta sacan otras cosas que no vienen al caso, como hemos visto, no sé si fue acá, porque cuando está ya muchos grupos, ya uno lo ve como un todo, ¿verdad? Cuando sus hermanos que están diciendo, él está profetizando y está diciendo esto y esto, no, lo que hizo fue repetir, y ahí se dio cuenta que no estaba conociendo ni estaba sabiendo lo que otros decían en lenguas, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno también tiene que tener mucho cuidado, por eso uno tiene que pedirle mucho a Dios, orar mucho, decirle, Señor, ¿cómo es realmente lo que usted quiere que yo sepa de usted? Si ya usted se reveló a mí, ya yo puedo decir, Dios es mi Señor, Dios es mi Salvador, ya ahí ya hubo una parte muy importante de parte de Dios y ser uno para ellos, pienso yo, pero hay que tener mucho cuidado porque para hablar y comer pescado hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque entonces es la interpretación que cada ser humano quiere dar porque ve las letras, como ve lo que dice, me parece a mí, en muchos casos, ¿verdad? No digo que todos. Amén. Amén. También, ¿no? El Señor nos Lo siento, Jesús, los grupos pequeños no funcionan para usted, ¿cierto? Sí, intenté ahorita, acepté lo que usted me envió y me sacó y tuve un rato por fuera. Para poder entrar me costó. Ok, lo siento. Ok, los demás están regresando. Muy bien, creo que todos están aquí ahora. Entonces, vamos a continuar con esta pregunta de tantas, muchas iglesias en el mundo. Pero antes hay un comentario de los grupos pequeños. ¿Algunos comentarios? Tania, adelante. Bueno, nosotros conversamos bastante sobre las iglesias, estamos pasando por algunos temas personales, los hermanos cada uno,
pero a la final conclusión que llegamos es que la palabra de Dios es la autoridad máxima y que es allí donde nosotros tenemos que descansar y ver qué es lo real que se dice y lo que no. Entonces, y también hubo un comentario de los hermanos que decían que en este mismo momento, con este curso, con estos cursos de Academia Cristo, estamos congregándonos y que es la voluntad del Señor. Así que estamos poniendo todo de nosotros para aprender y eso es a lo que llegamos, pastor. Gracias, Tania. Sí, gracias por estos comentarios. Muy bien. Continuamos entonces. Muchas iglesias, ¿cómo reaccionemos? Empezamos con esta pregunta. ¿Cómo nos ayuda 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, a iniciar la conversación? Un voluntario que puede leer 1 de Juan, por favor. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gracias, Luis Enrique, gracias. Sí, entonces, no todos los grupos religiosos, o mensajes, videos, las iglesias que nos rodean son de Dios. Muchos falsos profetas están difundiendo enseñanzas peligrosas que afectan nuestra eternidad. Dios quiere que los pongamos a prueba. Entonces, empezamos ahí con este versículo. Entonces, no todas las iglesias son de Dios, pero continuamos con otro pasaje. Entonces, ¿cómo nos ayuda Hechos 17? Hechos 17, versículo 11 a 12. Un voluntario que puede leer este versículo. Estos Voy a eran leer, perdón. Adelante, hermanita Mónica, adelante. Gracias. Gracias, Estos eran más Mónica. nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que les anunciaba. Entre los que creyeron habían distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Amén. Gracias, Mónica. Sí, entonces este ejemplo, los bereanos pusieron a prueba incluso las palabras de Pablo para ver si se alineaban con las escrituras. Y nosotros también queremos comparar todo lo que escuchamos con lo que Dios dice en la Biblia. Esto es muy importante. Sí, la palabra de Dios es la autoridad. Luis. Sí, ahí yo tengo comentario porque, ejemplo, porque incluso muchos hermanos mismos dicen que esta doctrina o sea, hablan mal de las denominaciones, pero yo digo que no tienen la culpa las denominaciones o lo que le están dando la palabra, o sea, la culpa es de nosotros mismos porque, como dice la palabra, nosotros tenemos que examinar si lo que enseñan está de acuerdo a la palabra, o sea, nosotros nos dejamos a veces engañar es porque no conocemos de la palabra, o sea, porque vamos a la iglesia y nos gozamos y todo, pero más no ponemos atención en las enseñanzas que nos están dando, si es basado en la escritura o no. Ese sería mi comentario. Sí, gracias, Luis. Sí, esto es importante para cada uno de nosotros. Comparar a lo que estamos escuchando a lo que dice la palabra de Dios. Muy bien.
Entonces, ¿qué debemos hacer cuando encontramos personas que enseñan la Biblia fielmente? Pues Dios quiere que disfrutemos la comunión de hermanos que están unidos en la fe. Esta fue la oración de Jesús en Juan 16, 20 a 21, y también el deseo declarado en 1 de Juan 1, versículo 3. Podemos alabar a Dios y trabajar juntos en amor por nuestro Salvador. Voy a leer estos versículos. 1 Juan 17. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estas son las palabras de Jesús. Y en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y entonces podemos alabar a Dios y trabajar juntos en amor por nuestro Salvador, cuando encontramos personas que enseñan la Biblia fielmente. Y la última pregunta. ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando encontramos personas que enseñan de manera diferente a lo que dice la Biblia? Norma, adelante. Dios quiere, ¿no?, que desechemos todas esas palabras vanas que no nos llegan a nuestro interior, ¿no? Que el Espíritu Santo los condene, ¿no? ¿No es cierto? Y también que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Gracias, sí. Sí, sí, siempre diciendo en amor también. Pero sí, gracias, Norma. Daniel. Yo creo que nuestro Padre quiere que nosotros le mostremos la verdad por medio de la palabra con mucho amor y mucho respeto, mostrando siempre el carácter de Jesucristo, que es lo que nosotros realmente queremos que los demás vean, ¿cierto? Eso quería comentar. Gracias, Daniel. Sí, sí, Dios quiere que actuemos en el amor, ya que primero mostramos a la gente su error. Si continúan rechazando la instrucción, queremos separarnos de ellos para mostrarles la gravedad de su pecado y protegernos de la falsa doctrina. Un ejemplo, puedo compartir Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y Romanos 16, 17. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Entonces, pero queremos hacer todo esto en amor. Entonces, esto es todo para hoy. Hemos hablado de la iglesia invisible y también
porque hay tantas iglesias, denominaciones y cómo debemos reaccionar a estas situaciones. Una pregunta o comentario antes de terminar la lección hoy. Luis. Bueno, a mí me gustaría saber, o sea, ¿cuál es, Un momento, lo siento. o sea, Okay. no, lo que a mí me gustaría No. saber es cuál es. Adelante, Luis, lo siento. ¿Cuál es? No sé qué pasó, Luis. ¿Ahí me escucha? Ahora sí. No, yo lo que le estaba diciendo es que yo, o sea, me gustaría saber, o sea, su opinión personal, porque hay mucho tipo de denominaciones de iglesias, o sea, ¿cuál es su punto de vista o su opinión? Sí, pues sí, no tengo una respuesta perfecta o algo, pero a veces es tradición. Los raíces son diferentes o son de una iglesia es de una parte del mundo o algo así y hay tradiciones o algo a veces y por eso es una denominación diferente. Entonces a veces es esto. Pero muchas veces es una... sí, obviamente hay creencias diferentes de lo que dice las personas están encontrando algo en la Biblia y una persona dice algo, este versículo dice algo de este versículo y otra persona dice algo diferente y por eso hay dos iglesias diferentes. También podemos pensar en el primer versículo de 1 de Juan 4, versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, sí, a veces es por el diablo y el diablo quiere que hay falsa doctrina en las iglesias y también esto es parte de esto. No sé, Luis, pero estos son algunos Bueno, comentarios. bueno, ahí por ahí va la idea. Gracias. ¿Otra pregunta o comentario? Yo sé que a veces, a veces a uno lo visitan personas con sus denominaciones, ¿verdad? Nos visitan, a veces estamos en casa, vienen y todo. Yo siempre he manejado una postura. Quien sea, si venimos al tema y hablamos de Cristo y su obra redentora, estamos bien. Podemos hablar todo el día, pero ya como que digo, bueno, si nos salimos de ahí, ya no. ¿Por qué? Porque sabemos que por medio de Cristo nosotros hemos alcanzado la salvación y la esperanza. Soy respetuoso de otras cosas ahí, ¿verdad? No comparto, pero igual ahí lo dejo. Pero si hablemos de Cristo, de donde usted venga, hablemos de Cristo bajo el contexto bíblico y estamos bien, porque sabemos que siempre vamos a diferir de una u otra manera. Pero ya, o sea, me centro en eso y fuera de ahí ya no hay nada. Solamente. Gracias, Daniel. Sí, es tan importante para cada uno de nosotros leer la Biblia, estar en las escrituras, aprendiendo
o para aprender lo que está ahí y comparar lo que estamos escuchando a lo que dice la Biblia. Alejandro. Sí, contestando un poco la pregunta del hermano, hay una clase que se llama en Academia Cristo Identificación Espiritual, que va a explicar detalle el por qué, pero el resumen es situaciones históricas, diferentes interpretaciones de la misma palabra, pero te lo van a dar ahí, te lo van a desmenuzar todo eso y ahí tú vas a entender el porqué de las diferentes denominaciones. Es bien interesante. Trata de tomarla, hermano, cuando salga. Sí, muchas gracias por este comentario, Alejandro. Sí, identificación espiritual es un curso que habla mucho de este tema. Gracias. Excelente. Gracias a todos por estar aquí hoy. Vamos a ver la tarea. Pues la próxima clase voy a compartir la tarea otra vez en el grupo de WhatsApp. Pero tengo un cambio del horario el miércoles y voy a compartir esto en el grupo de WhatsApp. Voy a enseñar en la mañana, voy a enseñar una hora antes, más adelante. Creo que esto es la palabra. Entonces, hoy en Quito empecé la lección a las 9. El miércoles voy a empezar a las 8. Entonces, porque mi esposa tiene una cita médica y quiero ir con ella este día. Ella está embarazada. Entonces, me gustaría ir con ella a su cita médica y por eso voy a cambiar solamente la clase de la mañana. Y si ustedes no pueden entrar, vamos a ver cuántas personas pueden asistir en este horario. Voy a dar la clase de la noche, está a la misma hora, como siempre. Entonces, solo cambio para la clase de la mañana. ¿Ok? Felicidades. Entonces, gracias. Sí, gracias. Continuamos, pues terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Gracias a todos por estar Amén. aquí. Bendiciones para todos, muchas gracias. Chao. Gracias, Tania. Gracias. Daniel. Luis, gracias. Dios le bendiga, pastor. Salvador, gracias. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Muy bien. Gracias, Bendiciones. Salvador. Luis Enrique, gracias.